Sé que hay chicos que tienen complicaciones y que puede ser que no puedan ir realmente, pero los demás, por favor, asistan porque la profesora viene de Salta a darles el trabajo práctico. Entonces, un mínimo de interés, por favor. Los vamos a dividir, hasta ahora hay solamente 14 inscriptos, los vamos a dividir en 3 grupos. Ya voy a entrar al aula virtual y voy a dividir los grupos. Cada grupo tendría que llevar un perro, un perrito, una mascota, el que tenga un perrito chiquito que pueda llevar, porque vamos a tener que hacerle electrocardiograma y el práctico de reflejos. Y no podemos contar con los animales del hospital porque por ahí puede coincidir que no vaya ninguno o que los dueños no quieran que 14 chicos estén alrededor de un paciente, ¿sí? Entonces, organícense, yo ya dentro de un rato voy a subir los grupos, organícense quién puede llevar. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, empezamos con la clase. Sí, profe. Arrancamos con el sentido de la audición. ¿Sí? Bueno, el sentido de la audición es el sentido que detecta las ondas sonoras. Y las ondas sonoras son compresiones que se generan en el aire, en las moléculas que hay en el aire, ¿sí? Esas ondas que se generan por compresiones y descompresiones del aire tienen ciclos, ¿sí? Ciclos por segundo y tienen amplitud. Entonces, fíjense que a los ciclos por segundo los vamos a llamar frecuencia, ¿sí? Y se mide en hercios, y a la amplitud de esos ciclos, o sea, cuán altas son esas ondas sonoras, lo vamos a medir en decibelios. Un tono, ¿sí? Puede ser, digamos, con mayor amplitud es más fuerte y uno con mayor frecuencia es más alto. Para detectar estas ondas sonoras es que los animales requieren de su aparato auditivo, ¿sí? A ver, hay alguien que quiere entrar. Perfecto. Bien. El aparato auditivo de los animales está compuesto por el pabellón auricular, que es la oreja, el conducto auditivo externo, ¿sí? La membrana timpánica, que es el límite entre el oído externo y el oído medio. En el oído medio tenemos los 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que el estribo junto con la ventana oval son el límite del oído medio con el oído interno. Y en el oído interno tenemos la cóclea, ¿sí? Bien, el movimiento, digamos, de las ondas sonoras, lo que van a hacer es mover la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica va a hacer que se muevan los huesecillos, el estribo va a ser el que mueva la membrana de la ventana oval y eso va a generar ondas, ¿sí? En la cóclea, que ya vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos un poco en más detalle, ¿sí? Cómo es la cóclea. La cóclea es son conductos que se enroscan sobre sí mismos como si fueran un caracol. Y si miramos un cortecito de la cóclea, ¿sí? Vamos a ver que tienen
una parte ósea y una parte membranosa. La parte membranosa se divide en tres, ¿sí? Esta parte superior que se llama rampa vestibular. Aquí abajo tenemos la rampa basilar, perdón, la rampa timpánica, y esta es la rampa media. Todas estas rampas o estas estructuras están separadas entre sí por membranas, ¿sí? En la rampa media se ubica el órgano de Corti, que es el receptor auditivo. Y el órgano de Corti está compuesto por las células, ¿sí? Que estas son las células receptoras, son células ciliadas, por una membrana tectorial y por los axones de esas células que van a formar parte después del nervio auditivo, ¿sí? El vestíbulo coclear. Bien, estas celulitas son las receptoras de las ondas sonoras que van a tener todo ese trayecto que yo recién les expliqué. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Aquí tenemos el oído externo, la onda sonora que impacta sobre la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica hace que se muevan los huesecillos del oído medio. El estribo, que es el huesecillo que hace, digamos, está pegadito a la membrana de la ventana oval, que toca la cóclea, ¿sí? Va a ser el que pase esas vibraciones que generó las ondas sonoras en el aire hacia la rampa vestibular. En la rampa vestibular lo que hay es perilinfa. Entonces esa perilinfa, o sea, ese líquido, ¿sí? Se va a mover y va a mover a la endolinfa que está llenando la rampa media, y eso, vamos a ver ahora, fíjense, esto sería un corte del órgano de Corti, ¿sí? Aquí tenemos la membrana basilar, perdón, la membrana tectorial y la membrana basilar. Y aquí están las celulitas receptoras o ciliadas. Cuando el movimiento de la perilinfa de la rampa timpánica mueve o se transmite a la endolinfa de la rampa media, ¿sí? Lo que hace es mover o inclinar, digamos, estas membranas del órgano de Corti. Por lo tanto, al bajarse la membrana tectorial, las células ciliadas, esos cilios, digamos, van a tocar con la membrana tectorial, ¿sí? Y se van a inclinar. Cuando esos cilios se inclinan, esa celulita libera el neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a ser el que va a generar un potencial de acción en todas estas neuronas que van a llevar la información al sistema nervioso. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, una vez que la célula ciliada liberó el neurotransmisor, ¿sí? Ese neurotransmisor va a activar a esos axones postsinápticos que a través del ganglio espiral, ¿sí? Van a ir por el par 8 a los núcleos cocleares, al complejo de núcleos olivares, al colículo inferior, ¿sí? Al núcleo geniculado, y van a llegar a la corteza auditiva. La corteza auditiva en los humanos se ubica aquí, en el lóbulo temporal, ¿sí? Parece más pequeñita porque acuérdense que el cerebro de los seres humanos tiene más circunvoluciones, por lo tanto, todas esas circunvoluciones hacen que esté plegada la corteza, ¿sí? En los gatos, que tienen una corteza más sencilla, sin tantas circunvoluciones, la corteza auditiva está aquí en el lóbulo temporal.
y parece más grande, pero es porque no está plegada la corteza cerebral. Ahí está con sentido del oído, o sea, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que volvamos sobre algo? No, profe, está claro. Bien. Vamos a pasar entonces al sentido del gusto. ¿Sí? El sentido del gusto está mediado por quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores están ubicados en la base de la lengua, en las papilas gustativas. Y estos receptores pueden diferenciar el sabor amargo, el salado, el dulce, el ácido y el umami. El umami, ¿sí? Es un sabor particular que les da un aminoácido, el L-glutamato. Cada célula gustativa puede expresar varios receptores, ya vamos a verlo, ¿sí? El olfato y el gusto funcionan en paralelo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Lo que produce un resultado sensorial más amplio, además de que las sustancias químicas varían en su cantidad con cada combinación. A ver, fíjense que estos sabores, que son los que se pueden diferenciar, parecen pocos comparado con la percepción de sabores que nosotros podemos tener cuando degustamos un alimento, ¿sí? Bueno, la combinación química de las sustancias que tiene cada alimento en particular hace que sea tan variable los sabores que nosotros podemos percibir, a pesar de que tengamos poca variación de receptores, pero esos receptores pueden detectar, ¿sí?, en la mezcla de sustancias químicas mayor o menores proporciones de una y otra. Y además esta relación que tienen con el olfato, que ya después cuando veamos sentido del olfato vamos a ver cómo están conectados, esta relación que tiene con el olfato enriquece aún más la percepción de los sabores. Además, pasa que también en la boca tenemos otros receptores, ¿sí? Receptores térmicos, receptores táctiles, que lo que hacen es que justamente podamos disfrutar de los alimentos o no, depende si tienen un sabor desagradable, ¿sí? No solamente gracias a los quimiorreceptores que van a detectar su sabor, sino a todos los otros receptores que tenemos en la boca que se complementan con los quimiorreceptores del sabor. Espérenme un ratito. A ver. Perdón, chicos, que me tocaron el timbre y estaba esperando a alguien de la farmacia por un medicamento. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, Bien. profe. Entonces, estos receptores del sabor, que son quimiorreceptores, están ubicados en las papilas gustativas. Y las papilas gustativas están ubicadas en la lengua. ¿Sí? Fíjense que tenemos distintos tipos de papilas gustativas. Las papilas gustativas foliadas, que tienen esta formita, tienen ahí los quimiorreceptores, ¿sí?, en lateral. Y estas papilas gustativas se ubican al lateral de la lengua en la parte de la base. Las papilas circunvaladas, ¿sí?, que son más grandes, tienen los quimiorreceptores también ahí en el costadito,
y se ubican en la base de la lengua, pero en la parte dorsal. Y las papilas fungiformes, que tienen un poquito más superficiales los receptores, van a estar en la punta de la lengua. Si nosotros aumentamos el tamaño para ver cómo es esta papila gustativa o esta yema gustativa, vamos a ver que esa yema gustativa posee células de sostén y las células receptoras. Y cada célula receptora va a estar conectada con una neurona sensorial, ¿sí? Por eso habíamos dicho antes que las yemas gustativas podían tener más de un quimioreceptor. Esas células quimiorreceptoras también tienen microvellosidades. Si las ubicamos a las papilas gustativas o los quimiorreceptores en la lengua, vamos a ver que el sabor amargo, ¿sí?, se detecta en la base de la lengua, en la parte de atrás. El sabor ácido se va a detectar también en la base de la lengua, pero en lateral. El sabor salado en lateral, pero hacia craneal, y el sabor dulce en la punta de la lengua. ¿Cómo es la transducción de estos quimiorreceptores? Para el sabor salado, ¿sí?, el estimulante principal, o sea, la sustancia química que va a estimular el receptor, es el ion sodio. El ion sodio tiene canales, ¿sí? Entonces esos canales se abren para que entre el ion sodio, se despolariza la membrana, lo que abre los canales de calcio. Esto ustedes todos vieron qué es lo que pasa en una neurona, ¿sí?, una vez que se despolariza la membrana. El calcio llega, entra a la célula, se une a las vesículas con el neurotransmisor y esas vesículas van, ¿sí?, al espacio al espacio sináptico, y se libera el neurotransmisor que va a ser el que va a estimular a la neurona postsináptica. En caso del sabor ácido, el sabor ácido va a ser el que va a estimular el canal de sodio para que se abra entre el sodio, se despolarice la membrana, se abran los canales de calcio, el calcio se une a las vesículas y las vesículas lleguen al espacio sináptico y liberen su neurotransmisor. Esa es la forma en que se transduce el sabor salado y el sabor ácido. El sabor dulce, umami y amargo, sí, tienen otro tipo de transducción. Ay, perdón, que se me cambia la transparencia cada rato. Fíjense, el sabor umami, el dulce y el amargo tienen receptores específicos en esas células quimiorreceptoras. Esos receptores van a ser dependientes de la proteína G, por lo tanto, se va a activar la cascada de la adenilato ciclasa, lo que va a hacer dos cosas, ¿sí? Va a abrir los canales de sodio para que se despolarice la membrana, y esos canales de sodio, una vez que han despolarizado la membrana, van a abrir los canales de calcio, tanto de la membrana celular como los del retículo endoplasmático. El calcio, al aumentar en el citoplasma de esta célula, se va a unir a las vesículas que tienen el neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a llegar al espacio sináptico, se va a liberar y va a estimular a la neurona postsináptica. Entonces, estos dos sabores son dependientes, ¿sí?, de la apertura de estos canales. Y estos tres sabores son receptores dependientes de proteína G. Estos son canales iónicos y estos receptores dependientes de proteína G. ¿Estamos? Sí. Bien. El sentido del olfato.
¿sí? El sentido del olfato lo tenemos gracias al epitelio olfativo. El epitelio olfativo está, ¿sí?, justo en la parte dorsal y más craneal de la nariz. Si lo vemos en el humano, ¿sí?, en la membrana, en la membrana cribosa se ubica el epitelio olfativo. En los perros es, como tienen la nariz, la formita de la cara diferente, ¿sí?, el epitelio olfativo se ubica en el fondo de la cavidad nasal. Ese epitelio olfativo también tiene células receptoras y células de sostén. Además, tiene, por supuesto, algo que es perteneciente al epitelio respiratorio, que son las capas de mucus. La capa más superficial es un moco más acuoso y la capa más profunda un moco más viscoso. Las células receptoras, fíjense que también tienen vellosidades. Estas vellosidades, igual que en los quimioreceptores gustativos, lo que hacen es aumentar la superficie en donde esas sustancias químicas que también van a funcionar aquí, en el epitelio olfatorio, puedan estimular a esos receptores, ¿sí? Las células de sostén van a dar nutrición y sostén a estas células receptoras. Las células de sostén están en todos los órganos receptores. Estas células receptoras después van a atravesar la lámina cribosa, ¿sí?, y van a llegar a través del nervio olfatorio al bulbo olfatorio. ¿Cómo es que se detecta el olor o se percibe el olor? ¿Sí? Estas, fíjense, serían las vellosidades de una célula receptora. O sea, este pedacito, ¿sí?, lo aumentamos de tamaño y lo llevamos aquí. Entonces tenemos las vellosidades de una célula receptora, ¿sí? Fíjense que las moléculas aromáticas van a tener un receptor particular en esa vellosidad. Ese receptor es dependiente de la proteína G. Por lo tanto, se va a activar toda la cascada de la adenilato ciclasa, ¿sí? Ese segundo mensajero que va a hacer posible que se abran los canales de sodio y los canales de calcio. Entonces, al aumentar el sodio y el calcio dentro de la célula, ¿sí?, van a abrirse los canales de cloro para que el cloro salga de la célula. Por lo tanto, el aumento de estos cationes dentro de la célula va a hacer que esta célula tenga una mayor despolarización. Esa despolarización en esta célula va a ser la que se transmita como potencial de acción a través del nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, ¿eso tiene que ver con la intensidad que se detecte del olfato? eso tiene que ver con la intensidad y también tiene que ver, acuérdense que cada molécula aromática va a tener un receptor y que también nosotros percibimos una mezcla de sustancias químicas que van a estar mayor o en menor proporción concentradas, ¿sí? Por lo tanto, va a ser posible que se detecten y se puedan percibir en una mezcla de olores, ¿me entendés? Depende del receptor que sea estimulado, ¿sí? Y obviamente esta despolarización va a ser posible que se detecte con mayor o menor intensidad. Acuérdense que entonces este receptor también es dependiente de proteína G. Por favor, no se olviden de eso. Ay, Dios.
Bien, el bulbo olfatorio, ¿sí? Está bastante bulbo olfatorio, ¿sí? Está bastante cerca de la membrana cribiforme y del epitelio respiratorio, ¿sí? A través del bulbo olfatorio, digamos, percepción esa señal eléctrica va a llegar al área olfatoria media y al área olfatoria lateral, ¿sí? Y de ahí va a ir a la corteza para hacer consciente la percepción de los olores. Fíjense cómo el área olfatoria, ¿sí? Tanto la media como la lateral, van a llevar estímulos al hipotálamo, por ejemplo. Acuérdense que el hipotálamo, habíamos hablado en la clase anterior, recibía el hipotálamo y todo el sistema límbico recibían aferencias y estaban muy relacionados con el bulbo olfatorio. ¿Por qué? Porque la secreción de un montón de hormonas, ¿sí? Estaban relacionadas a esas aferencias, a esos olores que se percibían, ¿sí? El olor del miedo, por ejemplo, va a generar una conducta en el animal que tiene que ver con el sistema límbico que se va a generar ahí, se va a analizar ahí, ¿sí? Entonces, justamente el olor que perciba un animal va a generar una conducta en ese animal que se va a analizar y se va a generar aquí en el sistema límbico. Fíjense en este dibujito, esto es en el ser humano, aquí tenemos el epitelio olfatorio, ¿sí? Esta señal olfativa va a llegar a través del bulbo olfatorio, va a llegar al centro del olfato y del gusto. Y fíjense cómo acá en la lengua tenemos las papilas gustativas que también van a informar, ¿sí? Al centro del olfato y del gusto, y ahí se va a integrar esa información que viene de la vía olfativa y que viene de la vía gustativa. Y por eso es que se suman, estos dos sentidos se suman para tener mayor o menor variabilidad en todos los sabores y los olores que percibimos. Incluso la corteza cerebral suele, al percibir un olor a algo en particular, suele recordar el sabor de eso, ¿sí? Porque están integrados acá en el centro del olfato y del gusto. Entonces, las áreas sensoriales, gusto y olfato, ¿sí? Tenemos el oído, el área sensorial de la visión, ¿sí? Tenemos la corteza sensorial que está justo detrás del surco central. Esa era la pregunta número 5 o 6 del trabajo práctico, ¿sí? ¿Cuál era el área anatómica por la que se separaban la corteza sensorial y la corteza motora? El surco central. A caudal está el área sensorial y por delante está el área motora. Y nos quedan los receptores cutáneos, ¿sí? Para ver y terminar con órganos de los sentidos. Y los receptores cutáneos van a ser los del sentido del tacto, ¿sí? Los receptores cutáneos del sentido del tacto tenemos dos tipos, los mecanorreceptores y los nociceptores. Los mecanorreceptores, obviamente, como la palabra lo dice, van a recibir un estímulo mecánico, ¿sí? Van a recibir una energía mecánica y la van a traducir a un potencial de acción para que sea percibido o no por la corteza, depende. Y los nociceptores van a percibir o van a hacer posible que un estímulo doloroso se traduzca en un potencial de acción que sea o no sea percibido por la corteza
o sea o no sea consciente. Dentro de los mecanorreceptores cutáneos tenemos varios tipos, ¿sí? Que ya vamos a ver dónde están ubicados. Uno son los corpúsculos de Meissner, las células de Merkel, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Krauss. Y dentro de los nociceptores, que son las terminaciones nerviosas libres, vamos a tener a los nociceptores mecánicos, térmicos, químicos y polimodales. Fíjense aquí en la estructura de la piel, tenemos la capa más superficial, que es la epidermis, ¿sí? Y la capa más profunda, que es la dermis. Los corpúsculos de Meissner y las células de Merkel son los receptores cutáneos o mecanorreceptores cutáneos más superficiales. El corpúsculo de Ruffini se encuentra un poco más profundo, ya en la dermis, ¿sí? El corpúsculo de Krauss y el de Pacini también. Y el más profundo de todos es el de Pacini. El corpúsculo de Meissner, entonces hacemos un recordatorio de dónde está. Fíjense, está en la dermis, pero es bien superficial. ¿Sí? Entonces este corpúsculo son dendritas encapsuladas en tejido conectivo, ¿sí? Estas son las dendritas y todo este tejido conectivo que lo rodea. ¿Sí? Estas son todas las dendritas, están enroscaditas. Y lo que perciben son cambios de textura y vibraciones lentas. Son receptores de adaptación rápida. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que, si volvemos a esta transparencia, estos están ubicados bien superficial. Detectan, imagínense, son tan sensibles que detectan los cambios en la textura que podemos tocar, ¿sí? Con nuestra piel, ¿sí? Y detectan vibraciones lentas, o sea, vibraciones muy suaves. Si estos receptores no se adaptaran rápidamente, cuando nosotros tocamos algo que no es importante, lo dejarían pasar todo a la corteza y eso generaría distracciones. Entonces, no todo lo que nosotros sentimos con el sentido del tacto va a ser consciente por demasiado tiempo. Lo que transducen los receptores de adaptación rápida apenas son conscientes unos segundos y después esa transmisión a la corteza se suprime porque el receptor se adapta rápidamente, porque como les digo, la piel, es tanta la superficie de la piel que contacta constantemente con algo, que si estos receptores que son tan sensibles estuvieron transmitiendo todo el tiempo a la corteza sensitiva, lo que están tocando, generarían distracciones. Vamos a las células de Merkel, que también dijimos que son bastante superficiales. Las células de Merkel son terminaciones dendríticas también que están como expandidas, ¿sí? Y responden a la presión y al tacto sostenido. Son también receptores de adaptación rápida. O sea, detectan y hacen consciente el tacto sostenido o la presión sostenida, pero se adaptan rápidamente y dejan de transmitirlo a la corteza. Fíjense dónde están ubicadas las células de Merkel, ¿sí? Son terminaciones dendríticas que están tienen como un agrandamiento en la puntita. Son varias terminaciones que tienen una celulita que la expande. Los corpúsculos de Ruffini son terminaciones dendríticas también que están aumentadas o están como enrolladas y encapsuladas, en cápsulas alargadas. Responden a la presión sostenida
También detectan la sensación de calor y son receptores de adaptación más lenta. Están más profundos, fíjense, están en la dermis, un poco más profundo, ¿sí? Tienen una cápsula alargada, pueden detectar la sensación de calor, ¿sí? Y responden a la presión sostenida. Se adaptan lentamente, o sea que estos receptores táctiles van a informar por más tiempo a la corteza cerebral sobre una presión que se ejerce sobre la piel o, por ejemplo, una elevación de la temperatura. Volvemos al dibujito anterior. Fíjense, aquí está el corpúsculo de Ruffini, ¿sí? Fíjense, todas esas cositas son terminaciones dendríticas encapsuladas en una cápsula alargada o con forma de uso. El corpúsculo de Pacini, que habíamos dicho que era el más profundo de todos, también es el más grande, puede medir hasta 2 milímetros, ¿sí? También es una terminación dendrítica, pero fíjense que está cubierta por capas de tejido conectivo, que se organizan como si fueran las capas de una cebolla. ¿Ven? Son grandes, hasta 2 milímetros de diámetro. Ahí está. Y detectan la presión profunda y las vibraciones rápidas. También son receptores de adaptación rápida, ¿sí? Detectan las presiones más profundas porque están más en la dermis, más en el interior de la dermis, se adaptan rápidamente, o sea que detectan la presión, le informan a la corteza, pero si la presión persiste, ¿sí? Se suprime la recepción. Y el corpúsculo de Krauss también todas son terminaciones nerviosas dendríticas que se encapsulan y se encuentran también más en profundidad de la dermis, es más chico que el corpúsculo de Pacini, ¿sí? Y detectan la sensación de frío. Habíamos dicho que Ruffini detectaba la sensación de calor y Pacini detecta la sensación de frío. Las terminaciones nerviosas libres son eso, son terminaciones nerviosas. Los otros, fíjense que todos están encapsulados. En cambio, estas dendritas están libres y forman parte de los nociceptores, o sea, de los receptores del dolor. Estos receptores detectan presiones intensas y pueden ser receptores de presión mecánica, ¿sí? O receptores térmicos que se activan cuando la temperatura supera los 42 grados o bien cuando el frío es muy intenso. Cuando el frío es muy intenso, estas terminaciones nerviosas sí se activan y transmiten la intensidad del frío, pero una vez que el frío supera los 10 grados, se anula la recepción y el frío actúa como un anestésico. Vieron que en algunos casos se utiliza, por ejemplo, criocirugía, ¿sí? Bueno, una vez que se reduce, digamos, la temperatura del tejido a menos de 10 grados, el tejido queda como anestesiado. Entonces, se puede utilizar la criocirugía. Obviamente después va a existir dolor después de aplicada porque va a generar inflamación alrededor de ese tejido en el cual se sometió a un frío extremo. Los quimioreceptores o los nociceptores químicos van a responder a sustancias químicas como por ejemplo la bradicinina, la histamina o sustancias muy ácidas o algunos irritantes. Y los nociceptores polimodales pueden detectar más de un estímulo a la vez. Fíjense cómo actuaría
estas terminaciones nerviosas libres ante la presencia de un estímulo doloroso. Si producimos una lesión en la piel, estas terminaciones nerviosas libres van a ser estimuladas por sustancias químicas que va a liberar el mismo tejido, que son la bradicinina, la histamina, las prostaglandinas y el potasio. Esto digamos, perdón, esta es la serotonina, ¿no? Estas sustancias químicas van a estimular a esa terminal nerviosa y esa terminal nerviosa, además de transmitir o transducir ese estímulo químico en un potencial de acción y llevarlo a través de la médula espinal al sistema nervioso central y a la corteza para hacer consciente la sensación dolorosa, fíjense que también va a liberar sustancia P. Esa sustancia P va a estimular a las células cebadas y las células cebadas se van a degranular y van a liberar histamina. Y la histamina va a seguir estimulando a las terminaciones nerviosas. La sustancia P también, liberada por esas terminaciones libres, lo que van a hacer en los vasos sanguíneos es aumentar la permeabilidad del endotelio vascular. Por lo tanto, si se aumenta la permeabilidad del endotelio vascular, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar si se aumenta la permeabilidad del endotelio vascular? Una vasodilatación del vaso sanguíneo. Sí, pero bueno, a ver. Acuérdense cuando fisiología 1, permeabilidad del endotelio, ¿sí? Sustancias que atraviesan el endotelio vascular. Si yo aumento la permeabilidad del endotelio vascular, ¿qué es lo que va a pasar? Relacionen con lo que ustedes ya saben de fisiología 1 y con lo que la profesora de Sandra les dio de, por ejemplo, endocrino. Una pequeña inflamación, digamos. Claro, no sabemos si es pequeño o grande, depende del daño, ¿sí? Depende Claro, depende del de daño. cuántas de estas sustancias químicas estén estimulando a esas terminaciones nerviosas. Inflamación de la zona en donde se produjo la lesión. Exacto, pero esa inflamación va a ser producto de que se filtre más agua, porque cuando aumenta la permeabilidad vascular, ¿sí? Esto pasa si ustedes se golpean o se cortan un dedo, por ejemplo. ¿Sí? Se les pone rojo y les duele y se hincha. Entonces, se duele porque se liberan estas sustancias químicas que estimulan las terminales nerviosas, ¿sí? Entonces a ustedes les duele. Segundo, se hincha. ¿Por qué se hincha? Porque sucede que al aumentar la permeabilidad vascular sale agua del vaso sanguíneo. Entonces el agua se pone entre las células de la piel, ¿sí? Genera un edema en ese lugar. Además de agua, ¿qué va a salir? Van a salir células, ¿sí? Células inflamatorias. Esas células inflamatorias van a liberar más sustancias químicas, ¿sí? Algunas van a liberar histamina, interleuquinas, prostaglandinas. Todas esas sustancias químicas, además de seguir estimulando los receptores del dolor, porque son quimiorreceptores en este caso, ¿sí? Van a atraer a más células inmunitarias al lugar de la inflamación. Entonces, de acuerdo a cuán grande sea el estímulo, va a ser mayor o menor la importancia de la inflamación que va a haber en la región. ¿Por qué se pone rojo? Porque hay también pasaje de células, ¿sí? De glóbulos rojos y de glóbulos blancos.
no solamente aumenta la permeabilidad del capilar, sino que hay vasos sanguíneos que, como vos dijiste, se van a vasodilatar. Va a haber mayor circulación de sangre por la región, por lo tanto, nosotros vamos a ver la zona con rubor. Esos son los signos de la inflamación. El rubor, el calor, el dolor y el tumor, ¿sí? El aumento de tamaño. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Les hacía relacionar con lo que dio la profesora Sandra porque ustedes vieron los corticoides que habíamos dicho que inhibían la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? Que es uno de los productos que va a causar dolor, inflamación en la región. Bien, entonces acá tenemos otro gráfico de dónde están ubicados los receptores, los mecanorreceptores, Ruffini, células de Merkel, fíjense, más superficiales, el Meissner, también bien superficial, este grandote era el de Pacini, ¿sí? Falta el de Krauss acá en este dibujito, y fíjense las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres va a haber algunas que sean más superficiales y otras que sean más profundas. Entonces, el trauma, por ejemplo, si es superficial, se van a estimular estas. Si el trauma es más profundo, se van a estimular estas. Bueno, y aquí termina la clase de sistema nervioso. Necesito que ustedes me digan si tienen alguna duda para que la evacuemos ahora. Profe, ahí apareció un nociceptor debajo de la célula, A ver, espérame. de las terminaciones libres. ¿Qué tipo sería ese nociceptor? Sí. Estos pueden ser químicos, térmicos, o sea, estas terminaciones nerviosas libres, entonces dijimos que había químicas, térmicas, sí, y mecánicas. El trauma puede ser cualquiera de los tres, depende cuál sea, se va a estimular unas u otras, ¿me entendés? No Ah, sabemos bien. cuál es esta, podría ser cualquiera de las tres o podría ser que esta sea térmica, esta sea química, esta sea polimodal, Ah, bien, bien. ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, escuchen chicos, por favor estudien para el parcial. El parcial va a ser presencial, igual que el otro, va a tener 20 preguntas, 10 preguntas van a ser de sistema nervioso, 6 preguntas van a ser de sistema reproductor femenino y 4 preguntas de sistema reproductor masculino, que va a ser lo que va a dar la profesora Sandra la próxima clase. El lunes, ¿sí? Van a tener clase con la profesora Sandra de reproductor y además nuestro ayudante alumno, Luciano, va a exponer un caso clínico de sistema nervioso para que ustedes puedan ver cómo utilizamos en la clínica todo lo que aprendemos en fisiología, aunque a ustedes les parezca un bodrio, aburrido, difícil, es sumamente necesario que al menos conozcan lo básico del sistema nervioso porque va a ser una de las causas de mayores consultas cuando ustedes estén recibidos los problemas neurológicos. Y va a ser muy importante que ustedes sepan diagnosticarlos, ¿sí? Para poder hacer un buen tratamiento y para que sacar adelante a ese paciente. Entonces, yo entiendo que el sistema nervioso es feo, a mí tampoco me gusta demasiado, pero necesitamos comprender cuestiones básicas para que después ustedes puedan aprender todas las patologías que lo afectan, diagnosticarlas cuando les toque y tratarlas adecuadamente, ¿sí? Así que por favor estudien. Yo traté de hacérselo lo más sencillo que pude.
lo más didáctico que pude, espero que me haya salido. Es la primera vez que doy nervioso, así que bueno, calculo que el año que viene me saldrá mejor. Dudas para el parcial, me pueden contactar por mail, coordinamos para una clase de consulta, no tengo ningún problema, siempre estoy predispuesta para eso. Si tienen dudas, me avisan y hacemos la clase de consulta antes del parcial. Pero por favor, estudien para que puedan aprobar todos, para que regularicen todos, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. La clase del lunes va a ser virtual. ¿Sería reproductor el lunes, profe? Empieza con reproductor la profesora Sandra, sí. Va a ser virtual porque no hay no docentes a la tarde en Manantial. Entonces no hay quien abra las aulas, quien nos dé cañón, ¿sí? No se olviden del viernes el práctico, que tienen El caso que clínico que iban a presentar lo va a dar Luciano, digamos, el lunes. exactamente. Ah, El bien. caso clínico lo va a exponer él.